Bienvenidos a esta última lección de este curso, Identificación Espiritual 2. Hoy vamos a hablar acerca de nuestros proyectos finales. Ustedes han estado investigando una iglesia, una denominación cerca de ustedes en su barrio y vamos a darnos un poco de tiempo cada uno para hablar un poco acerca de lo que aprendió. No se preocupen, tranquilos. Ah, esta es una conversación. Estamos aprendiendo juntos acerca de las voces diferentes alrededor de nosotros. Así que, y como en este momento, no sé si van a llegar más personas, pero en este momento hay seis, ocho de ustedes, así que queremos terminar en una hora como una clase normal, así que estamos pensando en 5 minutos para explicar, para exponer un poco de acerca de lo que aprendió. Y sí, ¿alguna pregunta antes de arrancar? Buenas noches, Carola. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok, vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te doy gracias por este curso y por los participantes en él. Hemos aprendido mucho acerca de cómo leemos tu palabra. Ayúdanos siempre con mucha sabiduría para que veamos claramente a Cristo en cada página de la Biblia, porque sabemos que es tu mensaje para nosotros, es el mensaje de amor, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de perdón gratuito que tenemos en tu salvación en Cristo. Am, Ayúdanos con nuestro aprendizaje mientras aprendemos más acerca de las iglesias alrededor de nosotros y lo que enseñan bien, lo que enseñan mal, y ayúdanos con sabiduría de responder de una manera fiel a tu palabra y también con mucho amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, pues ¿quién quiere ir primero exponiendo, hablándonos acerca de lo que aprendió? Ah, Pueden seguir así, como ah, díganos qué iglesia o qué organización investigó. Cuéntenos un poco de lo que aprendió, cuéntenos un poco de la falsa doctrina que fue su enfoque y cuéntenos un poco acerca de cómo respondería. ¿Quién quiere ir primero? Carola, adelante. Su micrófono, Carola. Bueno, sí, perdón. Bueno, yo investigué sobre el mormonismo, sobre la religión del mormón, no sé cómo se dice, mormónica. Ujú, Y está en la página de Academia Cristo y me pareció curioso que, que hablaran específicamente del mormonismo, ¿no? ujú, Em, Y me impactó mucho porque yo pensaba que los mormones creían en Jesucristo, seguían a Jesucristo. De hecho, yo he visto pocos, la verdad he visto pocos, pero las partes donde he visto a un par de mormones han sido en lugares muy recónditos de este mundo. No ujú, lo he visto aquí, por ejemplo, en Bogotá no he visto, pero en Venezuela, en un pueblito por allá recóndito estaban ellos caminando. Yo, ¿a dónde van y de dónde vienen? Decía yo. Pero ujú, nunca hablé con ellos ni nada, ni ellos tampoco tenían interés de hablar con nadie por ujú. su camino, por donde andaban. Pero bueno, ¿qué aprendí de los mormones? Bueno, en general, me di cuenta que muchas personas tienen un pensamiento mormón. La gloria se la dan al hombre y no a Dios, a Jesús. Ujú, Eh, una de las cosas que me impactaron
es que, bueno, eso, primero que el mormonismo no es cristiano. Ellos citan que ellos por gracia son salvos, pero después de hacer un poquito más o un poco más. O sea, ellos dicen, sí, somos salvos por gracia, pero debemos hacer nosotros un poco más para salvarnos. Bueno, no toman café, no toman té, no toman alcohol. Ellos tienen, o sea, en sí tienen una opinión bien de Jesús, pero ellos ven a Jesús como ven los musulmanes a Jesús, de repente como ven los católicos a Jesús, o sea, como alguien a quien imitar, más no como un Dios. ¿Qué otra cosa me impactó a mí de los mormones? De la investigación bueno, que vi en todos los videos. Bueno, sí, esto también me pareció interesante, que ellos tienen, o sea, ellos no tienen como un pastor, sino tienen un obispo, pero ese obispo no tiene estudios ni nada, simplemente lo eligen como una persona, entre comillas, o sea, por fuera, exterior, perfecta. O sea, que es una persona bien, que es una persona que tiene familia, que le va bien en todo. A esa persona la escogen como el líder. Y ese líder se encarga, me parece muy feo, se encarga de, no de aconsejar o de animar a sus fieles, entre comillas, sino más bien de juzgarlos, si están haciendo bien o si están haciendo mal. ¿Qué otra cosa pude ver de los mormones? Vamos a ver qué. Esto es muy importante. Ellos siempre tratan de ser perfectos. Quieren ser perfectos porque, de hecho, ellos enfatizan mucho en Mateo 5:48, que dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero ellos dicen que no son perfectos, sino van como perfeccionándose. Yo realmente, son muchas cosas que me parecen ilógicas, pero a la vez son como muy traumáticas. Y bueno, en general, pues ellos le dan la gloria al hombre y no a Dios. Ellos quieren como pagar el, el favor que le hizo Jesús, en pocas palabras. No sé, pastor, si entendí bien o entendí mal los videos. No, usted nos dio un resumen excelente de todo. Muchas gracias. Y qué bien que haya investigado algo que está en todo el mundo. Pues aquí, pues en esta calle que estoy aquí, hay algunas iglesias mormonas, hay un templo mormón allí, se topan con mormones en cada rato. Sí, hay muchos mormones y queremos entender un poco más. Y usted nos dio un resumen excelente. Muchas gracias, Carola. Ah, un aplauso. Ahora vamos con Julio Vargas. Adelante, Julio. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí. Bueno, a mí me tocó investigar una iglesia pentecostés. Ellos están legalmente constituidos en Nicaragua. Ellos deben de registrarse como una organización no gubernamental sin fines de lucro. Ellos cumplen con todos los requisitos de ley, informan mensualmente al gobierno sus ingresos, cualquier cosa que ellos tengan que perciben de dinero tanto interno como externo. Es una iglesia que tiene más o menos 60 personas, entre adultos, adolescentes y niños. Se reúnen 6 veces a la semana. Cada día tiene un porqué de la reunión. Por ejemplo, el día martes es culto de humillación, el miércoles culto de dama, el jueves culto de caballero, el viernes ayuno, sábado culto de jóvenes, el domingo escuela dominical. Su autoridad es una pastora, tiene más o menos 20 años de estar dirigiendo esta iglesia. Los cultos duran normalmente entre 2 horas y en cultos especiales de 3 horas o más. Lo que me llamó la atención en estas reuniones, que es algo muy notorio,
es que los que predican, que fundamentalmente son los pastores y 2 diáconos que tienen ahí, además hacen a veces invitaciones a pastores de otras iglesias, y algo que es muy notorio y que realmente ahí donde más me centré, es que cuando los están predicando, acostumbran profetizar sobre las personas, y usan como muletilla: el Señor me dijo esto y aquello. Desde luego, recordemos que en las iglesias muchas personas llegan buscando alivio, llegan buscando consuelo, y cuando realmente se dirigen a 2, 3 personas de manera individual con este tipo de muletillas, lógico, causa emoción, algunos se tiran al suelo, lloran, etcétera. Y es una situación pues que realmente es extrabíblica. Cuando usan ese término, el Señor me dijo, eh, realmente es una blasfemia, realmente Dios les ha hablado. No es que Dios no esté hablando en este tiempo, Dios habla. El problema es cómo están usando estas personas. Entonces, ¿cómo respondería yo a esto? Bueno, lo que normalmente hay detrás de esa expresión, Dios me dijo, es una desviación de la única fuente de revelación firme y segura, lo que es la Biblia. Y eso lo señala segunda de Pedro 1:19. Y también lo vemos en primera de Corintios 4:6, donde el apóstol Pablo nos dice no ir más allá de lo que está escrito. Este fue un ejemplo que nos dio también nuestro Señor Jesús, que constantemente se refería a la cita bíblica y citaba la escritura como la autoridad final e infalible. Y decía el Señor, escrito está, en Mateo 4:4. Cuando se usa el nombre de Dios para mentir, y lo señala Jeremías 14:14, falsamente dice, profetizan en mi nombre, yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan, decía el libro de Jeremías. También en el 23:31 del mismo libro de Jeremías dice, yo estoy contra los que endulzan sus lenguas y dicen, él lo ha dicho. Dios ha sido firme y contundente y nos da las alertas de las falsas doctrinas y falsos predicadores. Para ser creíble, usan el nombre de Dios en forma mentirosa y blasfema. Es mi comentario, pastor. Muchas gracias, Julio. Sí, gracias por investigar una congregación específica pentecostal. Gracias por pensar en esa falsa doctrina de cómo Dios nos habla. Es muy importante, lo encontramos en cada parte. Y gracias por darnos algunos versículos muy pertinentes a esa conversación. Muchas gracias, Julio Vargas. Vamos con Luis Bello, luego Damaris y luego Norma. Luis Bello, adelante. Sí, buenas noches. Yo primeramente quisiera decir algo acerca de esta forma yo creo que la tomé como una forma de evangelizar al resto de la ciudad. Y bueno, me gustó mucho la idea, me pareció muy buena y me parece que está muy buena para hacerlo con el resto de las iglesias que están dentro de la ciudad y que uno ve que la puede, en cierta forma, tener una conversación con ellos. Yo usé un medio de investigación que fue una entrevista, me entrevisté con un líder de una iglesia bautista, un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes, ellos lo llaman así, y utilicé cuatro preguntas para hablar con ellos, ¿sí? Recordando de otras enseñanzas acerca de lo que veíamos el lunes, específicamente acerca de cómo las iglesias reformadas usan, a diferencia de la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Y yo me encontré que para el afuera ponen la Biblia como un ejemplo, como
como que la Biblia es la autoridad de ellos, para afuera, pero en su andar de cotidiano como congregación, en su forma de vivir en la congregación, la Biblia está de lado. De hecho, lo que me llamó la atención, que vi antes unos videos, es que cualquiera que vaya a predicar, sea el pastor de jóvenes o el pastor principal de la congregación, no usan Biblia. Usan un bosquejo, pero no usan Biblia. Eso me llamó la atención. En base a las preguntas que yo le hice, quisiera compartir con ustedes también las respuestas de ellos, de él, perdón, del líder de joven, porque me llamó mucho la atención, ¿sí? La falta de poder recurrir a la Biblia para responder. La primera pregunta que le hice fue algo muy básico, era ¿en qué creen? Y él me respondió, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios como Creador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo Consolador. Y a esa pregunta, a esa respuesta que él me dio, yo le pregunté si solamente creían en eso o tenían algo más en lo que creían, si no creían en alguna otra cosa. No, con eso es suficiente, fue la respuesta. Eso es suficiente para nosotros. Luego le pregunté, ¿cuándo una persona nueva pasa a ser miembro de la congregación? Y la respuesta fue cuando lleva un tiempo considerable congregándose y muestra un compromiso genuino y real. Y entonces, cada vez que yo le preguntaba algo, veía que sus respuestas no estaban basadas en la palabra de Dios, que no había o sea, una respuesta bíblica a lo que yo le estaba preguntando. Y entonces mi tercera pregunta fue, ¿tienen alguna confesión de fe? Y ahí me respondió, sí, confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y le digo, y la respuesta que me diste en la primera pregunta acerca de en qué creían, en el Dios Trino, que vos me respondiste, no creen en el nacimiento de Jesús como que nació sin pecado. Sí, pero eso no es tan importante. Y su muerte, su resurrección, en la Santa Iglesia, en la comunión entre hermanos. Sí, pero bueno, nosotros con que confesar, que una persona confiesa a Jesucristo que es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, eso para nosotros está bien. Eso es el punto principal de todo lo que creemos. Y luego mi última pregunta fue si bautizaban a los bebés, que yo sabía que no, y por qué, en caso que fuera no. Entonces me dijo, no, porque es una decisión que la persona debe tomar conscientemente y porque Jesús no nos dejó ningún ejemplo de bautizar niños. A lo que yo le invité a leer Mateo 28, la Gran Comisión, y le pregunté si él creía que la Gran Comisión era una observación de Jesús o un mandamiento. Él me dice un mandamiento. Bueno, ahí está un mandamiento de bautizar a las naciones. Le digo, si bautizamos a las naciones, ¿por qué entonces, le digo, excluimos a los bebés de esa palabra? Y bueno, no me respondió nada, no me supo responder. Me respondió con una ironía. Y luego, bueno, hablamos acerca de cómo ellos judaizan a la congregación, porque toman fiestas, como por ejemplo la fiesta de las primicias, que la hacen 2 veces al año, ¿sí? Y casualmente la hacen en los meses donde acá acá hay una parte 2 veces al año que se cobra un salario extra, y justo usan esos tiempos para hacer la fiesta de las primicias. Entonces, un poco de todas estas cosas es que yo vi que si bien no es una
una iglesia como puede ser la iglesia de los Testigos de Jehová o los mormones o la iglesia adventista del séptimo día, hay eh, una falta de palabra de Dios, o sea, hay una falta de conocimiento de las escrituras que llevan a que ellos estén más enfocados, ¿sí?, en las experiencias o en el razonamiento, más, mucho más que en la Biblia. Creo que la Biblia ya la están dejando de lado y a mí me llamó mucho la atención porque es una iglesia que tiene un año y pico, y que supuestamente venían a construir eh, una iglesia cristocéntrica, la iglesia se llama Cristo en nosotros, una iglesia cristocéntrica, una iglesia bíblica, pero veo que usan más la razón y la experiencia por encima de la palabra de Dios. Ujú. Pues un análisis muy, muy bueno. Muchas gracias, Luis. Y Okay. gracias por... Oh, ¿ya terminó? Oh, lo siento. Sí, como resumen me quedo de seguir haciendo esta experiencia y los invito también a los hermanos a que lo sigan haciendo con el resto de las congregaciones, porque yo después le di una respuesta de las mismas preguntas que yo le hice, le digo, te dejo escrito unas respuestas y si querés lo charlamos con la Biblia, lo hablamos. Y bueno, fue así que él me agradeció y quedamos en tener otra conversación. Sí, excelente. Un momento para ser un testigo, una luz de Cristo. Excelente. Y lo que me gusta acerca de las entrevistas y las conversaciones que tenemos con otras personas es que en vez de decir, ellos dicen esto, ellos dicen eso, y yo, pues tal vez me equivoco o leo mal, Claro, o yo estoy escuchando de su propia boca lo que creen. Y ahora claro, usted tiene una riqueza de cómo hablar acerca de estas cosas de esa congregación. Eso va a ayudar en su propio grupo sembrador, porque sus miembros, las personas quienes están visitando, conocen esa congregación y usted va a poder hablar acerca de eso de una manera muy, muy fiel y genuina. exacto, sí, es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos con Damaris. Sí, profesor. Bueno, yo también coincidí con la iglesia que se llama Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es mejor conocida como los mormones. Ya explicó una parte la hermana Carola, pero bueno, yo tengo otra información. Ujú. Su fundador, ellos sigan su fundador que se llama Joseph Smith, ¿verdad? Supuestamente él lo consideran un profeta, al cual se le apareció un ángel llamado Moroni, que era hijo de un profeta llamado Mormón, y ahí es que viene el libro de Mormón, el nombre. Creen que Dios fue una vez un hombre quien por su esfuerzo propio llegó a ser Dios. Enseñan que Dios tiene cuerpo físico y que los buenos mormones llegarán también a ser dioses. Imagínense. Creen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres dioses separados, no son uno solo. Practican el bautismo de muertos con la finalidad de que los que han muerto sin llegar a ser mormones se salven después de muertos. Esa es una de las creencias que tienen ellos. Creen también en tres niveles de cielo. El celestial, que está reservado únicamente para ellos los mormones. El terrenal, que es para las personas buenas, pero que no han cumplido con las enseñanzas del mormón. Y el celestial o el infierno para aquellos que han vivido vidas sucias en la tierra. Ellos también, además de la Biblia, tienen tres libros que fue revelado por este ángel, que es el libro mormón, las doctrinas y convenios y la perla del gran precio. Estos tres libros, según ellos, son para complementar la interpretación de la Biblia, para tener una mejor ayuda, una mejor guía para su interpretación.
El libro de Mormón, lo más cumbre, lo más importante, lo que ellos creen en ese libro es que Jesús los visitó a ellos en América después de la resurrección. Esta visita, según ellos, se basa en la enseñanza que dio Jesús en Jerusalén. Eso está en Juan 10:16, donde dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Entonces se basa en eso. El libro de Doctrinas y Convenios les muestra lo que tienen permitido y lo que no. Entre ellos, pues, no tomar alcohol, no tomar café, ni té, ni fumar, no participar en la predicación de evangelios de otros grupos religiosos. No pueden practicar el uso de la magia ni la hechicería, no pueden usar armas de fuego, no pueden ir a lugares de entretenimiento, entre otras cosas. El libro de la Perla del Gran Precio, este título Perla del Gran Precio proviene de una parábola que Jesús contó sobre un mercader que buscaba perlas preciosas y encontró una de gran valor. Esto está en Mateo 13:45. En la interpretación mormona, esta parábola representa el sacrificio personal y la dedicación necesaria para buscar y encontrar la verdad y la salvación eterna. Sí, ellos se tienen que sacrificar, vender todo para obtener la salvación. La falta de doctrina que yo elegí, bueno, una de tantas, ¿verdad? Porque son muchísimas que tienen esta iglesia. Creí que fue la más importante, la que más me dolió, ¿verdad? Es que creen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres dioses diferentes, ¿verdad? Y bueno, me ayudé en la Biblia y me ayudé también que creemos, ¿verdad? De la iglesia luterana que lo habíamos estudiado con usted. Eso fue uno de los recursos que utilicé. Yo escogería el versículo de Isaías 44:6, donde dice que hay un solo Dios verdadero, que Dios se dio a conocer como un Dios trino, que está en Mateo 28, ¿verdad? Donde nos mandan a bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está evidente que es un Dios trino. También donde dice que Dios no es y nunca ha sido un hombre, eso lo podemos ver en Número 23:19, etcétera. Tengo ahí varias citas bíblicas que yo escogí para, si un caso me toca encontrarme con un mormón y que me diga que son tres dioses diferentes, pues tener elementos, recursos para poder ayudarlos a ellos a encontrar la luz de Cristo, ¿verdad? Pues esto sería, profesor, la parte de mi comentario sobre la iglesia mormona. Sí, muchas gracias. Y no se preocupen si hayan estudiado en la misma iglesia. Estos son temas muy grandes y cada uno de ustedes va a tener una perspectiva un poco diferente. Y muchas gracias por estudiar eso. Además, profesor, algo que le quería agregar que se me olvidó decirle, perdone, es que me sentí tan agradecida por la tarea y por Academia Cristo, porque imagínense que yo no sabía nada sobre los mormones. Yo solo sabía que eran jóvenes que se vestían de camisa blanca, manga larga, de corbatita y que no tomaban café. Eso era todo lo que yo sabía de ellos. Pero ahora escudriñando y profundizando, ahora tengo una mejor noción de lo que son esas iglesias. Y como dijo el hermano Bello, Luis Bello, pues yo creo que la siguiente iglesia que voy a investigar es los Testigos de Jehová, así por mi parte, ¿verdad? Para tener un conocimiento general de ella. Gracias, profesor. Amén, excelente. Eso es lo que quería que ustedes hicieran o captaran en este curso. Solo tenemos 8 lecciones juntos y hay muchas iglesias, la Biblia es grande y esas cosas, así que practicamos cómo investigar una iglesia, una religión y ahora ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Excelente, me alegra mucho. Gracias. Vamos con Norma ahora y luego Ada. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, compañeros. Sí, es muy importante lo que han dicho los compañeros, ¿verdad? Que como uno se motiva a investigar las demás iglesias para no dejarse confundir, porque cada una tiene una doctrina diferente y la mayoría de las doctrinas son para confundir y al final es hacer que perdamos nuestra alma, que es lo que no queremos, ¿verdad? Bueno, yo investigué y hice la entrevista, fue a la iglesia Fuente de Salvación. En mi pueblo hay 3 iglesias, 2 pentecostal y la iglesia católica. Yo me basé en esta porque yo a los 14 años me bauticé en esta y entonces siempre pude observar muchas
irregularidades y también me guié por el bosquejo que usted envió. Entonces escogí la iglesia Fuente de Salvación, ¿verdad? Del corregimiento de Potuga, distrito de Parita, provincia de Herrera, Panamá. Esta iglesia tiene alrededor de 30 años de ser fundada en nuestro corregimiento. Es una iglesia con alrededor de 120 miembros, pero la mayoría de los miembros no son de la comunidad, son personas que vienen de otros corregimientos, de otros lugares, que son más fáciles de confundir y la mayoría son de raza indígenas. En esta iglesia, ¿verdad? Que podemos observar que donde lo más importante se basa más en la doctrina de la prosperidad, donde le hacen creer a sus miembros que si ellos dan el diezmo todas las quincenas, obtendrán mayores beneficios por parte de Dios. Es una iglesia donde se practican muchas doctrinas falsas, como las primicias que deben ser para toda la congregación y no solo para el pastor y su familia, mientras los miembros se hacen más pobres y el pastor se hace más rico, dejando atrás y con poco valor la verdadera enseñanza, la cual es la que nos brinda la Biblia, palabra de Dios, su evangelio, la buena noticia de salvación, teniendo presente que la Biblia es cristocéntrica y causando así con este mal proceder que muchas almas se pierdan y no sean salvas. En la parte 3, ¿verdad? Había que coger una doctrina falsa que enseña esta iglesia. Yo cogí 3, la doctrina de la prosperidad, el diezmo quincenal y el egocentrismo. En la doctrina de la prosperidad, si los miembros dan más, es verdad, como el diezmo y primicia, así serán las bendiciones que tendrán, haciéndoseles creer que van a recibir más beneficio y salud mediante las confesiones positivas de fe y la siembra de semillas, pagando finalmente el diezmo y las ofrendas. El diezmo quincenal, según sea el trabajo de los miembros, así el 10% quincenal de su sueldo que tienen que dar para el beneficio del pastor, no de la congregación ni de los más pobres. Es egocéntrica. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que el pastor dice. Eso es ley y no se puede cambiar. O sea, no toman en cuenta lo que la Biblia dice que es lo que nos tiene que importar. En el paso, en verdad, en la parte, en el paso 4, ¿cómo respondería? Bueno, yo le cité varios versículos. En la doctrina de la prosperidad me basé en Mateo 6, 19, 34, donde nos dice que no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla herrumbre y destruye, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumuló tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. También les dejé los Proverbios 8:18, los Proverbios 3:16, el Salmo 112:3, los Proverbios 10:15, Isaías 62:12 y Deuteronomio 28:11. Para el diezmo obligatorio le cité Génesis 28, 20, 22, me basé en Malaquías 3:10, que nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto. Si no os aborreceré si no os abriré, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le cité también Génesis 4:4 y Juan 3:16. También me gustó Juan 15:13, que nos explica: por lo tanto, el diezmo es una devolución, al paso que las ofrendas son nuestra respuesta de amor y gratitud por las bendiciones de Dios. También nos dice Corintios 9, nos dice que el diezmo debe darse de manera voluntaria y con un corazón alegre, sin obligación o presión. Para el egocentrismo me basé en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Citándoles también Corintios 5:17, Hebreos 12:2, Mateo 16:15, Marcos 10:27, Juan 11:40, Juan 4:15, Filipenses 2:5 y Juan 10 del 28 al 30. Y en el paso 5, que es la explicación que les acabo de dar. Ya, esa es mi contribución, pastor.
Muchas gracias. No conocía nada de las iglesias en Panamá. Ahora conozco un poco más acerca de Fuente de Salvación. Interesante. Y gracias Sí. por pensar en esas tres falsas doctrinas que encontramos en muchas iglesias. Y pues creo que su elección de versículos son muy, muy buenos para comenzar esas conversaciones con otras personas. Muchas gracias, Norma. Amén. Bendiciones. Ujú. Gracias. Ahora vamos con Ana. Buenas noches con todos. Bueno, yo conversé con un amigo que es mormón, ¿no? Hablamos sobre el bautizo. Y bueno, él me dijo, pues no, que ellos no bautizaban de niños, solo que a los 7, 10 años bautizaban porque los niños no tienen pecado. Y bueno, yo le digo, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 51? Mm, Que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Le dije así. Y me dice, me responde, ¿no? Me dice, sí, pero la Biblia está escrita por hombres. Y le pregunto, ¿y ustedes entonces no usan la Biblia? "N- No, sí usamos. Y entonces, ¿por qué me estás respondiendo así, que está escrita por hombres? Le digo así, si ustedes también lo están llevando. Sí, pero nosotros tenemos una Biblia, me dicen, o sea, el libro de Morón, que le entregó unas placas, un ángel le entregó unas placas de oro eh, a, a Morón, y Morón escribió el libro, ¿no? Que usan los mormones, ¿no? Ya le digo, entonces ustedes están con esa Biblia, con lo del amor. No, no, me dice, usamos los dos. Como una de las amigas, de las compañeras dijo que es complementario, ¿no? Y le vuelvo a mencionar, él me dice que como no tienen pecado los niños y yo, los bebés, y yo le digo, ¿qué es lo que dice Jesús? En Juan 3, en el versículo, Juan 3, 5, 6, le leo, me dice, pero él me seguía refutando, ¿no? Me dice, pero está escrito por hombres. mm, Y bueno, estábamos en esa controversia y ya no quise preguntar más, ¿no? O sea, mm, hablé, le leí, me dice, mira, vamos a conversar en otra oportunidad. Me dijo, no, en otra oportunidad, pero te voy a dar el libro de Morón para que tú lo leas. mm, Bueno, y bueno, como ya todas las compañeras han hablado sobre la historia de los mormones, ¿no? Esa es la parte que, para complementar todo lo que he hecho, ¿no? Como dijeron también, lo que estaba, o sea, se había dividido en dos, en nefitas y metita, ¿cómo era? En, en mamites estaba dividido en dos partes, y, y que de ahí había llegado a Estados Unidos Jesús, como han explicado todas las hermanas, ujú, y esto fue lo que yo investigué, pastor. ujú. Sí, muchas gracias. Qué bien que haya tenido un amigo con quien tiene confianza para tener esa conversación. Pueden ser difíciles y parecen calles sin salida, pero usted tuvo la oportunidad de darle la palabra de Dios y tal vez en otra oportunidad otras palabras del Evangelio y lo que la Biblia dice, poco a poco. Qué bien, qué valentía también. Gracias, Ada. Gracias a usted, pastor. Vamos con María Teresa. Pastor, muchas gracias. Bueno, yo investigué sobre una iglesia aquí en México, se llama Iglesia Eliasista de México.
me llamó la atención porque ellos tienen un profeta, su profeta que es el fundador de su iglesia, se llama Roque Rojas. Él se decía el ungido de Dios y su iglesia la forma a partir de Malaquías 4:1-6, en donde él asegura que el mismo profeta Elías reencarnó en él. Entonces, pues él es el ungido de Dios, el profeta Elías en la tierra. Wow. Esta iglesia sí tiene un poco de fuerza, tristemente, en este país. Ellos, a partir de ese fundador, bueno, esta persona, el 22 de mayo de 1870, es cuando funda su iglesia, pero deja todo su legado histórico. Entonces, a partir de ese legado histórico, en febrero de 1992, ellos la registran ante la Secretaría de Gobernación ya como una iglesia establecida. Ellos tienen su forma de trabajar en esa iglesia, tienen su ceremonia, la iglesia es ritualista, ya que realizan sus liturgias, pero para que las personas que van a esa iglesia puedan ser parte de las liturgias, tienen que realizar un conjunto de ritos debidamente estipulados por su ley. Ellos tienen su ley canónica, a raíz de que este señor Roque Rojas es el divino enviado Elías. Realizan 22 ceremonias en su iglesia, además de 7 liturgias, 8 son oraciones sagradas. A las personas que pertenecen a su iglesia tienen sus niveles jerárquicos. Ellos se llaman los hijos del sol. Aparte tienen sus fundamentos históricos, doctrinales, bíblicos y legales. Aparte de la Biblia, ellos tienen su libro sagrado, que lo llaman el último testamento. Tienen folletos y libros de las profecías, y tienen otro libro que se llama El misterio de mi iglesia. Ellos basan sus iglesias, es bien interesante porque dicen que su iglesia la basan en las 7 iglesias que tenía Pablo. Entonces ellos tienen su iglesia de Éfeso, la de Esmirna. Al que tiene la iglesia de Éfeso le dan el grado de príncipe. El representante de la iglesia de Esmirna tiene el grado de rabino. El de la iglesia de Pérgamo es un sumo sacerdote. El de la iglesia de Tiatira es un leví. El de la de Sardis es profeta. El de la de Filadelfia es un guía. Y el de la iglesia de la Odisea es un patriarca. Ellos, lo que yo noté es que al acudir a esa iglesia, primero te pasan con el rabino de esta iglesia, y él se unge con un aceite en sus manos, se lo pone en su nariz, aspira, y entonces a él entra un espíritu, que es el espíritu que te va a decir cuáles son tus cargas, cuáles son tus problemas, cuál es tu necesidad. Tienen un altar en donde tienen unas cruces. Como ellos se llaman hijos del sol, pues tienen un sol ahí. Pasan a las personas a que se hagan, las limpian con pétalos de rosa, las limpian con ramos, las limpian con lo que el hermano que se posesionó del espíritu les vino a decir con qué objeto deben de ser limpiadas. No utilizan animales, solo utilizan hierbas, flores. Y ya después les dan una vela que ahí mismo venden, les venden su vela. Todos los instrumentos con los que los limpian, ellos los proporcionan, pero los venden. Y ya de ahí tienes derecho a pasar a su liturgia. Sí utilizan la Biblia, pero
pero pues es así como que una mezcla homogénea de un poquito de todo. Yo investigué y pues bueno, en el Génesis 1 ahí nos dice cómo es la creación, ¿no? O sea, nosotros no podemos venerar al sol porque el sol es misma creación de Dios. También ellos se basan en Malaquías 4:1-6, pero pues yo aquí vi en Mateo 11:14, en donde Jesús mismo, cuando le preguntaban de quién era Juan, él comentó que pues era el mismo Elías, ¿no? Que había venido en espíritu, no reencarnado. Entonces, aquí yo noto, pastor, que ellos utilizan más lo que es la parte histórica, porque le dan todo el crédito a esa persona, a ese personaje, Roque Rojas, que era el mismo Elías. Después utilizan su experiencia personal, porque ellos, pues al ungirse con su aceite, un espíritu enviado de Dios les dice qué hacer. Y en tercer lugar, la razón. Y tristemente, pues en último lugar queda la Biblia, ¿no? Aquí yo conozco gente que acude a esa iglesia. De hecho, yo hace muchos años, pastor, fui a esa iglesia cuando yo no conocía de la palabra de Dios. Y cuando a mí me pasan con esta persona, pues sí me quedé con ganas de salir corriendo, ¿no? Porque dije, bueno, pues, señor, ¿qué le pasó? ¿No? Después, una amiga fue conmigo y salimos muy impactadas porque me dijo, oye, este señor me manoseó, o sea, me está diciendo que me duele y que tengo y me manoseó. Después me puse a investigar y este personaje, el encargado de esa iglesia, que se llama Esmirna y es el rabino, tiene demandas por violación. Y a la fecha, la esposa de su hijo se suicidó y ahorita ya tienen problemas. Aquí en México, cuando ocurre un delito, se llama lo que es extinción de dominio. Él tiene ese problema porque entonces no se suicidó. El gobierno le quiere hacer extinción de dominio en su iglesia. Y pues yo pienso que todo este tipo de iglesias, tarde que temprano, pastor, pues terminan mal, ¿no? Y aquí el comienzo de esa iglesia, pues es mi aportación, lo que yo investigué. Y sí hay muchas iglesias, más en el norte del país, que se llaman así, Iglesia Eliasista de México. Wow, fascinante. No sabía eso acerca de una persona quien piensa que es el profeta Elías. Fascinante y wow. Sí, muchas gracias por su investigación, María. Qué fascinante. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Javier Rivas, Amén. el micrófono. Sí, señor. Muy buenas noches para todos mis hermanos. Dios me le bendiga grandemente. Pues son, digamos, muchos interrogantes pues que surgen a raíz, digamos, de esta investigación, dado que el tema pues de religión es un tema complejo si uno lo toma, digamos, como de manera personal, ¿sí? Porque se encuentra uno en situaciones donde cada grupo, por decirlo así, defiende, ¿sí? Digamos, su religión, ¿sí? Algunas iglesias utilizan dogmas que no son 100% bíblicos, pero lo toman como una verdad, ¿sí? Por ejemplo, algo que me llamó a mí mucho la atención y es la iglesia que tengo yo aquí al pie, pues cerquita, donde yo estoy, que es la iglesia pues católica. Esto que pues traté de investigar, no a modo de crítica, sino más bien de cómo uno alimentarse y en ocasiones cuando se encuentre uno, digamos, en estos escenarios, tener uno como una respuesta, ¿no? Entonces, aprovechando de que iban a celebrar como el jubileo, que son los 50 años de fundación,
Entonces hay muchos de los miembros que fueron activos y en ese lazo de tiempo, pues que fueron los que fundaron la congregación, no están, sí, ya partieron, eh, digamos, algunos pues a su encuentro con el Padre, otros pues no sabemos, porque si bien es cierto, eh, Dios es el que conoce pues cuál es la iglesia invisible, ¿no? Cuál es la iglesia verdadera. Entonces, se hablaba acerca de las intenciones que estaban colocando porque estaban celebrando el día de Santa Ana y San Joaquín, que creo que son los papás de la Virgen María. No, sí, parece que era Ana o Joaquín, sí, como que eran los papás de la Virgen María. Entonces, pues, aprovechando ese espacio, ellos estaban haciendo unas intenciones por todos los fallecidos, todos los muertos, ¿sí? Y orando, pues, en la Eucaristía. Me llamó mucho la atención esa parte, ¿no es cierto? Entonces, me acerco a preguntar que cuál era el sentido, pues, el verdadero sentido. Si en sí era un gusto, pues, que se querían dar los familiares o era porque realmente se contemplaba la posibilidad de que la oración que hiciéramos acá o hicieran las personas acá iba a tener pues un eco allá en el más allá, en la eternidad, ¿sí? Entonces, pues la Iglesia Católica tiene pues digamos, es un dogma ellos hablan de la purificación, es como es el purgatorio, ¿sí? El purgatorio pues en sí no está en la palabra purgatorio dentro de la Sagrada Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura, pero hay momentos, ¿sí? En que se habla de purificación o de perfeccionarse, entonces esos momentos los toman, ¿sí? Y pues lo denotan en esta palabra de purificación, como entonces me explicaba el sacerdote, me dice, no, mi hijo, es que usted la palabra purgatorio no la va a encontrar porque esto es como un estado, ¿no? Un estado mental o un momento de la vida del ser humano, ¿sí? Cuando muere, trasciende, hay una separación de su cuerpo, ¿sí? Su alma, y esa alma trasciende y ya pasa a otro estado, ¿sí? Y ya llega a un estado que aunque está muerto, llega a un estado de conciencia, ¿sí? Y está consciente de lo que sucede, digamos, acá. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces, pues obviamente me muestra pasajes bíblicos, ¿no? Pero entonces me llevó a uno de Primera de Corintios 3:13, donde habla acerca de la purificación a través del fuego, ¿sí? Donde dice Pablo que esas personas que de pronto partieron y no son del todo, digamos, puras o no fueron santificadas, a través de ese momento van a ser por medio del fuego santificados, pero como que es un periodo, un lazo de tiempo, ¿no? Y que es necesario, o lo pueden vivir aquí o lo viven en el más allá. Entonces hacíamos énfasis en el pasaje del rico de Pulón y Lázaro, ¿sí? Donde pues el Señor mostraba que el rico tenía ese estado de conciencia todavía, porque pues no era la muerte final, sino que era como la primera muerte, ¿sí? Donde se podía ver el paraíso, que era el seno de Abraham, y se podía ver el Hades, pues el infierno, o sea que se podía divisar en ese estado, ¿no? En ese otro estado que me explicaba pues el cura, en ese otro estado que pasa pues el alma cuando se separa del cuerpo. Todavía tiene conciencia porque no ha sido de una vez, digamos, aniquilada en sí, sino que todavía tiene esa escala de conciencia. Tenía conciencia de sus hermanos acá en la tierra, tenía conciencia de lo injusto que había sido y pedía pues como algo de clemencia, ¿sí? Entonces toman ese pasaje para ellos acá interceder por sus difuntos, por sus muertos. Pero pues uno como estamos en este proceso de aprendizaje, son cosas nuevas para uno, ¿no? O sea, mirarlo desde ese ángulo, ¿ya? Entonces tomando todos esos apuntes, pues miramos la otra parte de la historia, donde pues de Dios o Abraham, Dios a través de Abraham le dice que no, que es imposible, ya lo que fue, o sea, lo de acá ya de acá sucede y lo de allá ya fue, ¿sí? Entonces, digamos que ese argumento ahí de ellos queda pues como corto, ¿sí? Queda como corto porque pues lo que no pudimos hacer en esta vida, lo que no podemos hacer, porque aquí tenemos las Sagradas Escrituras, que es la que nos muestran y nos enseñan cuál es el verdadero camino, ¿sí?
pues ya al final sabemos que le corresponde a Dios, ¿no? ¿Sí? También esto hace hincapié en que de pronto eh, nosotros podemos llegar a pensar de que es por lo que hacemos, ¿sí? ¿Ya? Sino que entonces aquí entra una cosa como que tiende como uno a confundirse, ¿no? Bueno, sí, sí implica lo que hacemos o no, ¿sí? Cuando uno se encuentra en estos escenarios donde no tiene la respuesta clara, ¿no? ¿Ya? Pero, más sin embargo, a mí me ayudó mucho esta parte, a profundizar más, ¿sí? Saber de que Dios nos ha dado a través de su escritura, digamos, como unos estamentos claros, ¿sí? Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios eterno, Dios sabe qué es lo que va a pasar desde el comienzo de la creación, como mirábamos antes. No es que Adán y Eva pecaron y a Dios se le ocurrió decir, no, pues pecaron, vamos a darnos un plan, a ver cómo hacemos para restaurar esto. No, ya Dios sabía, ¿sí? O sea que Dios sabe y tiene, digamos, ya claro, si yo digo sí, ¿cuál será mi camino? Y si digo no, ¿cuál será mi camino? O sea, Dios ya tiene la respuesta. Quien no sabe soy yo, quien no sabe somos nosotros, ¿sí? Es por cierta forma, ¿no? Porque pues nosotros hablábamos de que podemos caer de la gracia, pues sí, porque pues si uno se enfrasca en hacer solo las cosas negativas o hacer lo contrario a lo que Dios dictamina o lo que Dios quiere, entonces pasa lo que pasó con Lucifer, ¿no? O sea, con Satanás, un ángel de luz, un ser creado por Dios, alguien puro, pero pues se dejó contaminar o se contaminó o decidió contaminarse más bien, influenciarse por eso que va contrario a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, si Dios lo sabía, ¿por qué pasó? Como la pregunta que me hicieron a mí, bueno, ya que usted está en todo esto, deme la respuesta. ¿Por qué tanto mal en el mundo? ¿Sí? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué Dios no ha erradicado el mal? ¿Puede Dios erradicar el mal del mundo? ¿O va a llegar un momento en que va a acabar Dios con toda esta maldad? ¿Sí? Obviamente eso lo lleva a uno a investigar y a conocer porque pues surgen otras cosas, ¿no? Mirar el tema de la humanidad, el por qué estamos así. Entonces, miraba yo qué es el mal, ¿no? Y por qué se da el mal. Entonces, ahí nos íbamos al principio de la creación, ¿ya? Cuando Dios crea a Adán y Eva y le dice, bueno, de este árbol puedes comer, de este no, ¿sí? Entonces, Dios mira como esa obediencia, ¿no? Que es la que él prima en sí. Entonces, para erradicar ese mal, Dios tendría que erradicar esa libertad, ¿sí? Porque siempre el hombre va a tenderse o gente se va a sumar a la barca, pues, de la parte negativa, obviamente, que era lo que mirábamos una vez nosotros, ¿sí? Entonces Dios tendría que erradicar esa libertad que le dio al hombre de elegir y erradica el mal de una. Entonces vendríamos nosotros a ser, pues, como esas maquinitas, ¿no? Ya no tendríamos esa libertad, sino que ya vendríamos a ser como esas manejados así. Y Dios no quiere eso, ¿ya? Entonces el mal siempre lo vamos a tener, siempre va a estar allí. O sea que siempre va a estar el bien, siempre va a estar el mal. Pero obviamente Dios por encima de todo, ¿sí? Ante la pregunta, digamos que por qué no se puede parar, el mal no se puede destruir, ¿ya? Porque si no hay que destruir también la libertad que tiene el hombre, ¿sí? Entonces, esta parte del infierno a mí me dejó pues un poquito pensativo, ¿no? De ver de que, digamos, esas personas que se mueren todavía tienen como algo de conciencia de lo que puede suceder acá, no sé hasta qué punto puede hacer eso verdad, según lo que me decían. O sea que salí antes yo con unos interrogantes, con unas preguntas, a las cuales le estoy buscando respuesta, mi pastor. Pues muchas gracias, Javier. Usted tuvo algunas conversaciones muy, muy profundas, tocaron temas muy, muy grandes. Am, una cosa que nos ayuda es, en estas conversaciones es cómo puedo llegar a Cristo en esta conversación. Así que cuando estamos hablando acerca del mal, muchas veces es un poco mejor hablar acerca de, ok, pues la maldad existe, pero ¿qué hizo Jesús en contra de esa maldad? Oh, Jesús experimentó todo eso.
en la cruz. Él experimentó todo el dolor y todos los problemas, pues el castigo del infierno en la cruz. Y si podemos llevar la conversación a la cruz, es mejor porque podemos hablar acerca de Cristo. Pero muchas gracias. Gracias por hablar con ese cura durante ese evento. Muchas gracias. Vamos ahora a Rodrigo y luego Jacqueline. Adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias por la participación y por lo que nos han enseñado hoy sobre las distintas iglesias y las distintas denominaciones. Yo no investigué, sino que antes de unirme a la Academia Cristo y a la Iglesia Luterana Confesional, yo pertenecía a una iglesia independiente. Y esa palabra independiente a mí me llama la atención porque iglesia independiente. Yo le pregunto al pastor cualquier día que quería decir eso. Dice que es que la iglesia independiente no tiene cobertura de ninguna iglesia principal. Como hay ciertos ministerios y ciertas cosas, ciertas denominaciones que son más grandes y tienen iglesias pequeñas, entonces ellos tienen que una cobertura. Entonces cuando ya no tienen esa cobertura, se llaman iglesias independientes porque X o Y pastor se rebeló o quiso formar su propia iglesia y juntó unos hermanos, unas hermanas, unos vecinos, unos amigos y formaron una iglesia pequeña. Aquí en Colombia, aquí en Medellín, tienen mucho la costumbre de llamar esas iglesias de garaje, porque abren un garaje, compran un atril, 20 o 30 sillas y allí tienen ya la iglesia. Y eso está bien, porque pues, en parte porque en estas iglesias son de sana doctrina, trinitaria, se respeta primero la palabra, pero también por ser iglesias reformadas, también tienen doctrinas erróneas, es para mi concepto. Porque, por ejemplo, yo le pregunto al pastor algún día sobre el bautismo. Ellos dicen que uno tiene que volverse a bautizar ya mayor, que porque el bautismo de niño no sirve y que el bautismo no es para el perdón de pecados. En esa parte yo discutí eso con él, entonces esa doctrina del bautismo en ese aspecto no está como está en la Biblia. Y que inclusive dicen que porque ellos dicen que tiene que ser en un río, en una quebrada o sumergido en agua. Y entonces ellos dicen que cuando uno lo sumergen en el agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya el hombre viejo quedó allá en el agua y el hombre nuevo salió del agua. Y que cuando uno no tiene un arrepentimiento genuino, lo que hizo fue remojar los demonios, dicen ellos. Entonces, pues, son doctrinas y cosas que no funcionan. Acostumbran mucho a hacer jornadas de liberación, de sanidad, donde hacen guerra espiritual. Y la verdad eso es muy confuso porque se ponen a reprender el diablo y a alegar con él y a gritar y a hablar en lenguas, unas cosas todas raras. La gente vomita y se va de espaldas y todo y brincan y gritan, eso se vuelve una gravia. Bueno, una vez compartí esto en un grupo, en una clase, que eso se convertía como en un circo. Y hubo un hermano que no le gustó como mucho mi comentario, pero de verdad que eso muchas veces se vuelve como un circo. La palabra nos dice que tenemos que hacer todo en orden y decentemente. Y yo en ese aspecto no veo como mucha decencia, pues como mucho orden. Y entonces también son muy dados a hacer jornadas de vigilia y de ayuno, que me llama la atención sobre el ayuno, que en las iglesias luteranas no se habla casi de ayuno, ¿no? Yo nunca voy a hablar de ayuno, ni que convoquen ayuno, y muy rico sería entender y saber un poquito de eso, pastor. Aparte de eso, pues
preparan, a mí me parece que preparan muy mal a los líderes. No son como, pues, gente que sí estudia mucho la palabra y todo, pero que no son académicamente preparados y no están como dotados de ese discernimiento, esa sabiduría, ese conocimiento que debe tener una persona para tener buena consejería y manejar una iglesia. Es que predicar la palabra bien predicada no es fácil. Entonces, precisamente yo, cuando descubrí, cuando me presentaron, se me presentó Academia Cristo y empecé a investigar porque uno no debe de meterse en las cosas sin tener un estudio. Me pareció muy distinto. Esta semana inclusive lo compartía. Me parece una iglesia diferente, una iglesia sencilla, que cubre muchas expectativas y que no tiene como tantos adornos y tantas cosas. Entonces, eso fue esto es lo que yo puedo compartir de iglesias independientes. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchas gracias, Rodrigo. He caminado por de hecho he observado una iglesia independiente, pero no sabía el nombre, iglesia independiente o iglesia de garaje. Muchas gracias por esa investigación, Rodrigo. Ahora vamos con Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Gracias, pastor. Muy buenas noches a todos, hermanos. Pastor, yo quise investigar cuáles eran las diferencias de la Iglesia Católica con las iglesias ortodoxas. Entonces, encontré varios puntos de vista, ¿verdad? Que ni yo sabía, pastor, porque déjeme le cuento que antes de encontrar a ustedes, ¿verdad? Esta iglesia que he aprendido muchas cosas que no sabía. Yo pertenezco a la religión católica y me puse a investigar y hay muchas cosas que, como les vuelvo a repetir, no sabía, y realmente a veces uno pues podemos decir por falta de tiempo, ¿verdad? O por falta de creencias, porque a veces nosotros vamos a la iglesia y creemos todo lo que nos dicen. Y a veces no tenemos el tiempo de compararlo con la palabra de Dios. Entonces quise investigar eso de las iglesias y pude encontrar de que la primera diferencia que tenemos en las iglesias ortodoxas, pastor y hermanos, es que cuando ustedes llegan a una iglesia ortodoxa no van a encontrar bancos como los encontramos en la iglesia católica. También el arrodillamiento que nosotros hacemos prolongado es una parte habitual de la oración, mientras que en la tradición ortodoxa es frecuente que se hagan referencias al suelo durante el servicio. Y por ello en los templos católicos aparecen bancos con estantes para arrodillarse, mientras que en las iglesias ortodoxas el espacio central se deja libre para que la parroquia pueda hacer reverencia cuando sea necesario. Y también en los templos católicos, pastor, el altar se encuentra cuando desde que usted entra, usted puede ver el altar y todas las imágenes y todos los santos que tenemos. Mientras que en las iglesias ortodoxas, ¿verdad? El altar no puede verse desde que usted entra, está como oculto. Eso me llamó bastante la atención de esta investigación. Y otra cosa que me llama mucho la atención, pastor, fue el pan eucarístico que nosotros pues lo recibimos, ¿verdad? En la iglesia católica, que es pan sin levadura. Y en la iglesia ortodoxa se recibe el cuerpo de Cristo con levadura, ¿verdad? Y eso hace que sea un pan más grueso. Entonces, y a este pan más grueso en la iglesia ortodoxa le llaman ofrenda. Y esto que les hablo de la Eucaristía es igual, porque en Éxodo 12, 15 al 20 nos establece que no vamos a comer nada que esté hecho con levadura, ¿verdad? Donde quiera que vivas, debes comer pan sin levadura.
Eso también me llamó mucho la atención, algo que yo no sabía. Otra cosa que me llamó la atención fue la Santa Comunión de los niños, pastor, porque en la tradición ortodoxa, la Santa Comunión de los niños, desde el momento del bautismo, esto se basa en Mateo 19:14, Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces, desde la infancia y hasta aproximadamente los 7 años, pueden comulgar tantas veces como quieran. O sea, que ellos sí pueden comulgar y sin confesión, porque se cree que hasta cierta edad los niños no son plenamente responsables de sus pensamientos y acciones, pero aún así deben comulgar en las iglesias ortodoxas. Los niños se confiesan a partir de los 7 años o 8 años, mientras que en la católica no se hace eso, ¿verdad? No lo hacemos. Y la primera, la primera comunión en la iglesia católica se realiza desde 8 a 9 años. Otra cosa que me llamó mucho la atención sobre la iglesia ortodoxa son que el signo de la cruz, pastor, es la señal, ¿verdad? Que nosotros hacemos. Los creyentes católicos la realizan la señal de la cruz de la cabeza al pecho y del hombro izquierdo al derecho. Además, la señal se realiza con los 5 dedos de la mano derecha juntos, lo que simboliza los 5 estigmas de Jesucristo, 2 en las manos, 2 en los pies y el 5º de la Santa Lanza, ¿verdad? Mientras que los cristianos ortodoxos rusos realizan la señal de la cruz con 3 dedos, que es el pulgar, índice y medio, juntos para simbolizar la Santísima Trinidad, y otros 2 dedos apretados contra la palma para simbolizar la doble naturaleza humana y divina de Jesús. Esto sería lo que también me llamó la atención. Y algo más, que los sacerdotes ortodoxos llevan barba, o sea que es tradición para ellos de que lleven barba, porque los sacerdotes no deben afeitarse la cabeza, ni afeitarse los bordes de la barba, ni cortarse el largo del pelo si es posible, porque ellos, como dice Levítico 21:5, además Jesucristo es representado en todas las partes con el pelo largo y barba, y todos los reyes y profetas bíblicos llevan barba. Sin embargo, los sacerdotes católicos no llevan barba, porque la sede papal se encuentra en Roma, con su cultura del afeitado limpio. Esa fue otra diferencia que me encontré. Y aparte de eso, también los ortodoxos consideran que para estar unidos tan solo se debe tener una fe común, pastor. Pero los católicos ven necesario contar con un jefe de la iglesia que fije las normas, ¿verdad? Porque como nosotros decimos en la iglesia católica, que es el padre, ¿verdad? Y a veces él fije las normas dependiendo de que si usted se confiesa, cómo puede limpiar sus pecados. Mientras que en la ortodoxa, pues ellos, no se hace eso. También los católicos creen en el Espíritu Santo, surge del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos piensan que tan solo proviene del Padre. También los católicos consideramos que el matrimonio debe unirse para siempre, y en los ortodoxos consideran que es válido el divorcio en determinadas ocasiones. Los católicos creen en el purgatorio, pastor, siendo un lugar al que van las almas de las personas cuando aún no están preparadas para entrar al cielo, por otra parte. Y los ortodoxos no consideran que el purgatorio exista, porque pero sí creen que existe una fase para entrar en el cielo llamada la prueba. Los católicos consideran que la Virgen María era totalmente inmaculada, es decir, que jamás tuvo el pecado original. Y los ortodoxos consideran que la Virgen María era como cualquier otra persona, y que que contaba con el pecado, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia que encontré. Y luego el Papa es la figura central de los católicos, pero los ortodoxos rechazan esta figura como líder espiritual, pastor, ya que consideran que la base religiosa debe surgir en uno mismo, ¿verdad? O en solo un Dios.
Los católicos también defienden que la confesión debe ser privada, puesto que nadie debe conocer los pecados realizados, mientras que los ortodoxos defienden que los pecados sean limpios de forma pública. Otro punto, que el catolicismo, los curas no pueden estar casados ni tener hijos, mientras que los ortodoxos tan solo piden celibatos o a los obispos. Los insultos a Dios también son considerados un insulto por los católicos, mientras que en la religión ortodoxa no se considera así, ya que Dios es inmutable. En las iglesias católicas se usan imágenes para representar a las figuras religiosas, mientras que los ortodoxos no consideran necesaria estas representaciones. El catolicismo es muy popular en la zona occidental de Europa, pastor, mientras que la religión ortodoxa tiene mayor relevancia en la zona oriental. La verdad, pastor, no tengo mucha experiencia como muchos hermanos en la palabra. Estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Me falta mucho, pero esto que investigué, la verdad, me llamó mucho la atención, y yo creo que lo primero que debemos hacer es que cuando vayamos a una iglesia, investigar a fondo, porque a veces creemos, pastor, que nos dicen todo, ¿verdad? Y que todo lo que están diciendo es verdad y que así es, y esa es una ley. Entonces, pero con Academia Cristo yo he aprendido que no hay más ley que la Biblia, y seguir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque pues Él es nuestro Salvador, ha sido nuestro Salvador siempre y ahora y en el futuro. Entonces, solo es de investigar, ¿verdad, pastor? Y si oímos algo que no nos gusta, pues no enojarnos, ni molestarnos, ni ir en contra de esa religión, no, que calladamente, como usted nos está enseñando, investigar y hablar con ellos con amor, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo más importante entre todos, hablar y que ellos perciba, la otra persona perciba que nosotros no estamos aquí para juzgarnos de uno a otro, no, que para ampliar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y darles lo que nuestro Señor Jesucristo, por medio de ustedes y la Biblia, nos enseña, pero eso sobre todo con paciencia, ¿verdad? Y mucho amor, y para que les llegue al corazón lo que nosotros realmente queremos, que ellos sepan que Jesucristo es nuestro Salvador, y que no hay otra persona, no hay intermediarios. No vamos a irnos al cielo por ofrendas o por dar a iglesias nuestros sacrificios, ¿verdad? Porque hay iglesias donde he escuchado que dan que sus carros, que sus pertenencias, y por estar haciendo esas cosas, Dios no nos va a abrir el cielo, nos va a abrir el cielo por cómo somos, juzgados por Él, ¿verdad, pastor? Entonces, agradezco la oportunidad de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, es importante investigar, comprender antes de compartir, porque queremos saber qué cree la otra persona, qué es su historia, qué es su contexto. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Me permite, profesor? Adelante, Pedro. Bien, buenas noches, profesor. Compañeros, buenas noches. Yo he trabajado con una iglesia pentecostal acá en La Paz. Bueno, la iglesia se llama Dios de la Profecía. Es una iglesia pentecostal, es así como lo puedo reconocer, aunque ellos dicen que no, dicen que es una iglesia bíblica. Esta iglesia tiene 50 años de vida. Este año cumplió 50 años de vida. Y en su inicio, esta iglesia fue fundada por misioneros norteamericanos de esta iglesia.
Y según ellos, es una iglesia que no es pentecostal, sino es cristocéntrica, ¿no? Eso es lo que ellos señalan. Y que toda su doctrina, toda su enseñanza está en base a lo que dice en lo que dice la Biblia. Bueno, en base a eso, bueno, yo estuve un tanto satisfecho porque íbamos a hablar, si vale el término, el mismo idioma, pero a medida que se iba conversando, se veían las diferencias que se conoce acerca de la iglesia, de una iglesia pentecostal, ¿no? Bueno, comencé haciendo la pregunta acerca de que si ellos bautizan a los niños, ¿no? Y ellos me dijeron que no bautizan a los niños porque ellos no tienen conciencia, ya no tienen conciencia y que ellos esperan a que ellos lleguen a ser mayores de 17, 15, 17 años más o menos, y tienen conciencia y a raíz de esa conciencia ellos pueden aceptar a Jesucristo o tal vez rechazar a Jesucristo. Entonces eso es lo que me argumentaron, ¿no? Entonces, leímos Mateo 28, 18, 19, donde dice Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, y esto es lo que enfaticé, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hicimos énfasis en acá y le dije a todas las naciones. No dice a las personas mayores de 18 años para arriba. No dice a los hombres solamente o a las mujeres, simplemente dice a todos, a todas las naciones, ¿no? Entonces ahí hablamos, conversamos sobre este término y luego leímos Hechos 2:39, donde dice, para todos es para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿no? Ahí también se hizo énfasis, tratando de hacerles comprender lo que decía la Biblia, ¿ya? Lo que decía la Biblia. Entonces, a eso, ¿no? A eso, él me dijo, pero, así como dijo un compañero hace rato, la Biblia ha sido escrita por hombres, me dijo, ¿no? Entonces, yo le dije, sí, es verdad, ha sido escrita por hombres, pero ¿cuál es el problema? No, como ha sido escrita por hombres, tiene falencias y tiene errores. A ver, yo no te contesto, le dije, pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Y nos fuimos a segunda de Pedro 1:21, donde dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, a quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y yo le dije a él, lo que me dijiste es verdad. ¿Quién ha escrito? Lo han escrito los hombres. Pero quien les ha inspirado es Dios. Es como un jefe y su secretario o su secretaria. El jefe dicta y el secretario es quien escribe. Es más o menos así. Y no lo digo yo, sino se está escrito esto en segunda de Pedro 1:21, ¿no? Y luego nos fuimos a segunda de Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Inspirada por Dios. Entonces, así poco a poco conversamos tratando de hacer, de coincidir en ciertos puntos. Y eso es un aspecto sobre el bautizo, ¿no? Pese a mostrarles, a hablar, a conversar, aún fue o es más bien un tanto difícil que puedan asimilar lo que dice la Biblia, ¿no? Puesto que la tradición dentro de la iglesia, esta iglesia evangélica, es fuerte, el decir que los niños no se bautizan, sino se bautizan cuando ya son mayores, ¿no? Entonces, romper con eso me parece que es un tanto difícil, ya no solamente se necesita este tiempo de entrevista que se ha tenido, sino se necesita varias reuniones, charlas, estudios,
¿no? Para conectar lo que dice la Biblia y lo que se practica dentro de la iglesia de Dios de la profecía. Otro punto que pude observar y al estar hablando es que ellos ven, y como es en cualquier iglesia pentecostal, ven la salvación a través de las obras, ¿no? Entonces, ¿dónde me di cuenta? ¿Ya? Ellos dicen que cada día, un cristiano verdadero busca la perfección. Por eso uno debe ser ejemplo en la sociedad. Por eso los miembros de la iglesia de la profecía, dicen ellos, serán salvos el día del juicio. ¿Y dónde está la seguridad de ellos? Ellos dicen, porque nosotros somos o buscamos siempre la santidad, esa es la palabra que utiliza, la santidad, ¿no? Entonces, no somos perfectos, pero sí vamos a la perfección todos los días, ¿no? Por eso es que ayudamos a los enfermos, por eso es que tenemos visitas, nosotros como hermanos tenemos un cariño especial, hacemos obras de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre esas cosas que hablaban, me di cuenta que decían, yo hago esto. Es la palabra clave que resaltó cuando dijo, yo acepto a Jesucristo, ¿ya? Yo reparto folletos o propagandas de la iglesia y al realizar este acto es que ya tengo un lugar en el cielo. Yo asisto a seminarios, cursos, tengo mis diplomas, etcétera. Yo ya tengo un lugar en el cielo. Yo predico en las calles, yo llevo a las personas a los pies de Dios, yo ayuno ya el sacrificio de mi cuerpo para obtener un lugar o el beneficio de Dios, ¿no? Entonces, esto me hizo notar que todas estas cosas que hace son obras, 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 obras. Y yo le dije, bueno, yo tratando de no ser directo, ya tratando de no tampoco tratar de que se ofendan o algo así, directamente yo me fui a Gálatas 3:10, ¿no? Le mostré esto y le dije, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa parte leímos, ¿no? Y le expliqué las obras de la ley. Entonces, así todo lo hemos desglosado, haciendo entender lo que es obras y lo que es la ley, ¿ya? La ley es, las obras que uno hace para obtener algo, ¿ya? Y le mostré el dedo, algo que yo aprendí, y yo le dije, y el dedo me apunto a mí mismo, ¿no? Cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo hago esto, cuando yo predico, cuando yo llevo a las personas a los pies de Dios, etcétera. ¿Dónde apunta el dedo? Le dije, ¿no? Entonces le hice notar que el dedo me apunta a mí, me apunta a mí. Entonces le dije, entonces yo estoy por encima de Jesucristo, yo estoy por encima de Dios y yo me voy a salvar por mis obras, ¿ya? ¿Y qué dice la Biblia? Si yo hago eso en Gálatas 3:10, ya, por estas mis obras estoy bajo maldición, ¿no? Entonces ahí fue un momento muy tenso, o sea, muy chocante, ¿ya? Pero dije, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia. Otro punto que vimos fue... Y un momento, Pedro. Sí, ya estamos con 1 hora y media. Lo siento por la clase un poco más larga. Las únicas personas quienes no han dado su presentación son Fabián y Isidro. Y lo que pasa es que Fabián y Isidro han entregado su proyecto final antes. Yo he recibido eso. Fabián y Isidro, si está bien con ustedes, podemos, pues, ustedes van a recibir aprobación completa si terminamos Ajá. ahora. O si ustedes quieren enviarme un audio, está bien. ¿Qué dicen ustedes, Fabián y Isidro? Fabián. Bueno, No, yo sí, quería pastor. agregar de mi parte,
quería agregar un solo detalle, pero si no se alcanza el tiempo, bueno, lo hago por chat, como quiera usted. Sí, póngalo en el chat, está bien. Bueno, Sí. Bueno, sí, lo que quería refrescar un poquito era el tema de los adventistas del séptimo día, que yo recuerdo que le había mandado para ver qué significaba, y bueno, y comprobé de que era una secta, al igual que los testigos de Jehová y los mormones, y bueno, ellos me aprecian muchísimo, pero yo tuve que salir porque estaba en una reunión de lo que sería escuela sabática, y yo me conectaba a la mañana con ellos, y ellos son excelentes personas, pero cuando yo vi que eh, en las lecciones hablaban en la meditación de Elena de White, entonces yo entré a profundizar y dije, no, acá tengo que salir de acá porque esto no es bíblico. Así que bueno, yo salí porque eh, me pareció conveniente. Y el predicador que me conocía a mí en la mañana, que yo que yo salía para hablar, para interrogar con ellos, me llamó y me preguntó, me mandó un mensaje y me dice que sí, que le dije, no, pero yo no, tuve que mandar una excusa piadosa para no decirle, no, directamente no quiero saber más nada con ustedes. Así que, pero ellos me aceptan igual, nada más que yo no me quiero meter, porque donde hay visión hay confusión. Así que bueno, dije, bueno, me abrí. Así que ese era el detalle que quería comentarle, pastor. Sí, muchas gracias, Fabián. Y Isidro escribió en el chat, muchas gracias, Isidro. Sí, recibimos su proyecto final. Yo recibí su proyecto final en el correo. Muchas gracias. Vamos a terminar Ajá. con una oración. Muchas gracias a todos ustedes por su Bueno, proyecto final. Y si tienen más preguntas de lo que han escuchado, pregúntenos en ajá. el chat o llámenme después. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este curso, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos con sabiduría de leer tu Biblia y orientarnos en este mundo de muchas voces, muchas iglesias, muchas denominaciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pues muchas Amén. gracias, que Dios me los bendiga. Igualmente. Amén, pastor. Bendiciones. Amén, Dios los guarde, pastor. mis hermanos. Gracias. Bendiciones y Buenas muchas gracias. noches. Gracias, Hasta pronto. hermanos, porque Gracias, aprendí mucho. pastor. Igualmente, Gracias. Gracias, hermano. Igualmente. A gracias a ver, todos. Bendiciones. nos vemos Gracias. pronto. Bendiciones, que estén Bendiciones. bien.